Bueno amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Semana con muchas situaciones para comentar. Una de ellas tiene que ver con el ambiente judicial, ¿no? En estas últimas 2 semanas hemos receptado muchas quejas de similares características y que tienen que ver con el trabajo de los ayudantes de fiscales en el Poder Judicial. Si bien es cierto, son los que llevan adelante toda la investigación penal preparatoria y que uno tiene la obligación, ¿no es cierto?, de prestar toda la colaboración correspondiente en estos casos, pero no es menos cierto que se vienen dando situaciones demasiado enojosas y absolutamente abusivas por parte de los ayudantes de fiscales, porque terminan apercibiendo, ¿no es cierto?, de considerar desobediencia judicial si no se le contestan sus órdenes, porque la verdad que son verdaderamente órdenes de la forma que están estipuladas y que son pedidas, con requerimientos que ayudan a la investigación judicial, pero que merecen también un tratamiento que puede ser distinto, digamos. No tiene ningún tipo de razonabilidad en los plazos que están dando. Están dando plazo de 2 horas a la gente para terminar contestando, ¿no es cierto?, sus requerimientos fiscales. Algo que es, primero, que no está contemplado en ningún lugar. El Código Procesal Penal habla de 5 días hábiles, digamos, ¿sí? Segundo, que la misma Constitución habla de la razonabilidad de los plazos judiciales. Y 2 horas no tiene ningún tipo de razonabilidad. Si esto, porque puede llegar a suceder que en algunos casos, ¿sí?, pueda existir este tipo de urgencia, pero esta urgencia tiene que ser debidamente explicitada. Si un ayudante de fiscal está pidiendo algún tipo de información, pero que tiene que ver que está trabajando en un secuestro, y sí, por supuesto, no podemos tomarnos 5 días hábiles y los tiempos son otros, pero esto no es lo que se está dando. Acá cualquier eventualidad han tomado como criterio 2 días hábiles, pero estos 2 días hábiles te lo dicen de tal manera y te hablan de apercibimiento por considerar su conducta como desobediencia judicial, que realmente genera mucho temor en quien recibe esto. Y hemos tenido muchas quejas y tenemos muchas pruebas contundentes en nuestras manos de lo que estamos diciendo, de este accionar absolutamente desmedido. De hecho, también puede ser cuestionado el por qué actúa un ayudante fiscal, ¿no? Porque de acuerdo a lo que dice la ley, en el artículo 339 del Código de Procedimiento, el ayudante no tiene facultades para intimar, la facultad la tiene el agente fiscal. Si bien es cierto, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, los ayudantes fiscales tienen la posibilidad de intervenir en todos aquellos hechos que intervienen los fiscales, no es menos cierto que es por delegación de funciones y bajo la custodia o la supervisión del fiscal, cosa que acá no se da en absoluto. O sea, se ha adoptado un criterio erróneo que merece ser rápidamente corregido, donde se intima en 2 horas, donde prácticamente ponen a todos ya en una posición de imposibilidad de cumplir esto. Y se está dando permanentemente. Me parece que es un tema como para evaluarlo. Reitero, puede haber casos donde se justifique, pero hay que justificarlo, hay que explicitarlo, tiene que en la misma resolución explicar los motivos del porqué de la urgencia. Ahora, en el resto de los casos, tomar 2 horas no existe ningún tipo de normativa legal y me parece que es un exceso que debe inmediatamente corregirse por parte de la Fiscalía. Llegó la comitiva de China. El gobernador Gerardo Morales, de hecho, va a dar una conferencia de prensa hoy en horas de la tarde. Creo que en las próximas horas ya se viene hablando, ¿no es cierto?, y desgranando lo que se ha hecho en China, ¿no es cierto?, en una comitiva extensa, 26 participantes, donde se va a poder hablar de muchos temas. El gobernador seguramente hoy va a explicitar qué se ha hecho en los organismos oficiales. Han ido, no sé, el intendente de La Quiaca, han ido empresarios, han ido una embajada cultural. Bueno, esto seguramente en los próximos días se va a hablar mucho y se va a poner sobre la mesa cuáles son las perspectivas, en qué se ha avanzado, qué tipo de puertas se han abierto, ¿no?, de cara a una nueva relación que tiene que ver con esta hermandad con otras ciudades de allá, pero que tiene que ver con lo turístico, con lo cultural, con lo económico. Se repasó un poco también los proyectos en los cuales la provincia está trabajando, que es el litio, que es la energía solar. Bueno, todo esto seguramente hoy el gobernador de la provincia en horas de la tarde lo va a hablar y se va a explayar acabadamente en el tema. Sí creo que lo esperan al gobernador varios temas, ¿sí? Esta ausencia del gobernador que se ha prolongado porque fue una gira extensa, digamos, me parece que hay varios temas en carpeta y varios temas que son preocupantes que están en carpeta, ¿no? Si tengo que darle un orden de prioridad, le diría que el tema del Ingenio La Esperanza puede llegar a ser el más preocupante de todos, donde ya estamos al 5 de junio, no hay una definición, donde todos los ingenios han empezado ya la zafra y el Ingenio La Esperanza no tiene ningún tipo de
de perspectiva de hacerlo. Reitero, después vamos a hablar del San Isidro, pero de todas maneras me refiero al Ingenio La Esperanza porque, bueno, estábamos hablando en función de una resolución que lo adjudicaba, ¿no es cierto?, una empresa colombiana. Entonces, cuando uno dice, bueno, ya estábamos con todas las perspectivas de que esto funcione, y la realidad es que esto no solamente no está funcionando, sino que está lejos de funcionar. Nadie da una explicación. La empresa colombiana con su subsidiaria argentina y jujeña, Alesa, Sociedad Anónima, no hablan desde el ministerio. Bueno, el ministro estaba de hecho de viaje conjuntamente con el gobernador. No habla la justicia. La justicia habló con una resolución que hoy, cuando uno la analiza, se pregunta si esa resolución está correctamente hecha o no, porque en la misma resolución habla de los 600 empleados y habla del reconocimiento de todos los derechos. Nadie en la empresa habla de que se reconozcan los derechos, todos hablan de que se tiene que hacer el traspaso de los empleados en función de lo que marca la ley de quiebra, con lo cual no hay reconocimiento de antigüedad, de ningún tipo de derecho anterior. Bueno, todo esto hoy está en una nebulosa donde nadie sabe qué va a pasar y ya estamos en un plazo donde hay que arrancar. O sea, paralelamente a esto también hay que decirlo, cuando uno habla con los cañeros, cuando uno habla con la gente de campo, del lugar, como me ha tocado hablar, digamos, y de tratar de investigar qué está pasando, paralelamente a eso, también nos dicen de que se está trabajando puertas adentro del ingenio, de que el ingenio está haciendo el alistamiento y lo está haciendo hasta mucho mejor que años anteriores, que se están haciendo trabajos de campo para poder plantar, ¿no es cierto? O sea, todo indica también de que hay una acción concreta para trabajar, pero bueno, hay un grado de indefinición que hoy trae mucha preocupación, digamos, al sector y no se habla de este tema. Le espera al gobernador el tema paritario. Ayer se hizo la reunión, ¿no es cierto?, con los gremios. Se le ofreció el 5% a partir de junio. Se dejó abierta la tercera etapa. ¿Se acuerda que antes se especulaba que era 5 y 5 y 5? Bueno, la tercera etapa no tiene techo. Me parece que el gobierno, claro, toma razón, digamos, de lo que está pasando. Hoy cerrar una paritaria en el 15%, creo que es imposible de creer que se pueda. Es tan imposible creer esto como congelar las tarifas y retrotraer los valores a diciembre del 2017. Es prácticamente lo mismo. Son normas imposibles de cumplirse. Bueno, de esta misma manera va a ser difícil cerrar una paritaria acá. Al gobernador le espera una ardua tarea en este tema también, porque bueno, los gremios han demostrado que se han juntado, hay solidez en esto y hay una posición muy rígida, digamos, con pedidos que no baja ninguno, el 25% es un tema, ¿sí? Hay otro tema que le espera al gobernador y es definir muchas cosas que en el orden nacional amerita saber dónde quedó parado Jujuy en esto, ¿no? Porque hoy había un informe que leí en la mañana de hoy, que sale en los medios nacionales, donde la provincia que más van a sufrir el ajuste, dice, porque va a haber un ajuste para todo, la que está mayormente desfinanciada, y están las provincias patagónicas, y aparece Jujuy, Chaco y Salta ahí, pegaditos, digamos, como las provincias con mayores requerimientos financieros de nación. Muchos se preguntan en esto, bueno, se constituyó en su momento la mesa chica, el gobernador Morales la integra, nunca más se la convocó, nunca más se llamó, se tomaron muchas medidas, ¿no es cierto?, desde el orden nacional. ¿Qué pasó con esta mesa chica? ¿Qué es lo que va a suceder de cara al futuro? ¿Qué va a pasar con la obra pública? El otro día se pudo reunir el vicegobernador de la provincia en Salta con el presidente Macri, asistió el ministro, ¿no es cierto?, de Infraestructura, Jorge Risotti. Bueno, ¿qué va a pasar con la obra pública en la provincia de Jujuy? Hay informes que dicen de que muchas obras que estaban planificadas, las que están empezadas, pareciera ser que van a tener el financiamiento. ¿Qué le quiero decir? Ergo, Ruta 34, ¿sí?, en la etapa que ya está. Esta va a seguir con el financiamiento, se podrá terminar la 1. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los ambiciosos proyectos que había de pavimentación? El año pasado se ha pavimentado, este año nada, pero se hablaba de que iba a haber de nuevo un empuje de Nación. Hay informes de Nación que dicen que nada. Bueno, esto seguramente vamos a volver a caer en los viejos tiempos, ¿no?, donde los gobernadores negocian, donde está la muñeca, la relación, la llegada. Hay que ver qué pasa. Es fundamental también en esto, reitero, lo que Gerardo Morales pueda llegar a plantear para defender esa obra pública que en algunos casos ya ha sufrido recorte y lo viene sufriendo, ¿no? Hoy la obra pública en Argentina tiene un recorte muy importante que es el atraso en los pagos, lo están viviendo todos, los proveedores del Estado están viviendo un momento complicado, ¿no es cierto? Todo esto es como que viene todo encatenado de alguna manera y no es que sean departamentos aislados, digamos, todos están sufriendo la crisis de esta manera. Bueno, el gobernador mucho va a tener que ver en este tema, ¿no? Se habla de que puede llegar a haber algunos sacudones internos fuertes, es más, necesita el gobernador llevar adelante muchos sacudones en esto para no quedarse en anuncios y avanzar
de cara, ¿no es cierto?, a lo que tenía proyectado en la provincia de Jujuy. Hoy a la tarde, reitero, va a haber una conferencia de prensa donde vamos a poder hablar con el gobernador de la provincia. Recién hablaba del tema del ingenio. El ingenio San Isidro, ayer ha sido tomado el ingenio San Isidro. 200 empleados han tomado el ingenio el día de ayer, una toma absolutamente pacífica. Me impactó mucho las declaraciones de Cuenca del gremialista del ingenio San Isidro, porque cuando el personal de seguridad intentó pararlo, le dijeron: no tengan miedo, nosotros no vamos a hacer ningún daño a nuestra casa, nosotros dependemos de esto, venimos a cuidarla, venimos a trabajar. O sea, fue realmente impactante, digamos, esto. No venimos disfrazados de piqueteros, digo, venimos con nuestra ropa de trabajo, venimos a tratar de hacer el mantenimiento mínimo, por lo menos, para que en algún momento alguien venga y se haga cargo de nosotros. La verdad que me impactó, porque uno empieza a pensar en 730 familias, de un ingenio que está parado, que se ha indemnizado a la gente con el 50% de la indemnización. Piden el resto del 50%, son 200 millones de pesos. La realidad es que no hay perspectiva en eso. Había 14 interesados, no podemos llamar oferentes, me parece. 14 interesados, de los 14 quedaron 4. Cuando empezó este desbarajuste del dólar, que no es el desbarajuste del dólar, es el desbarajuste del dólar, de la tasa de interés, del financiamiento. Cualquier empresa que venga en esto tiene que traer financiamiento. ¿Cómo va a comprar este tema? Y hoy conseguir financiamiento no es sencillo. Entonces, de estos, de las 4 quedaron 2. Bueno, la resolución de la empresa Gloria, de capitales peruanos, dueña del ingenio, desechó las 2 ofertas que había. La realidad es que hoy no hay oferente y no hay ninguna perspectiva de qué pase con esto, ¿sí? Hay una marcha convocada, van a converger en la Casa de Gobierno, en la plaza de la provincia de Salta. La realidad es que es muy complicada la situación del ingenio y repercute fuertemente en el propio ingenio La Esperanza, ¿no? Porque muchos cañeros jujeños entregan acá y hoy van a tener que empezar a redistribuir lo que entregaban acá en los ingenios jujeños. Para esto el ingenio La Esperanza es fundamental que esté moliendo. Bueno, todo esto tiene que ver con lo mismo, digamos, ¿no? La toma es pacífica, pero bueno, da mucha pena, digamos, cuando uno ve este tema. Hemos tenido marcha de Ni Una Menos el día domingo, volvimos a tener el día de ayer, en la provincia de Jujuy fue en el día de ayer. Todo se mezcla en este tema, ¿no? Creo que el tema de Ni Una Menos, la violencia familiar, esta violencia de género, me parece que es una problemática muy terrible que vivimos los argentinos, pero a su vez también, de ser muy terrible que la vivimos, nos abre muchos interrogantes. ¿Por qué? A pesar de todo lo que se habló y se ha hecho, da la sensación, o todos tenemos la sensación, de que ha crecido, es como que ha ido en contra. Cada vez que hemos visibilizado estos temas pareciera ser que recrudece, es como que ha ido. Cada vez tenemos más casos de violencia de género. Pero yo quiero referirme a cómo se mezclan las cosas y cómo terminan este tipo de manifestaciones en siendo manifestaciones que tienen que ver con el aborto, ¿sí? Una ley que hoy vamos a tener tratamiento en comisiones en el Congreso y se va a tratar en el día 13, creo que es la fecha que tiene, para ser tratada, ¿no es cierto?, en el Congreso. Y se vuelve a mezclar todo, porque da la sensación de que mucha gente quiere pícaramente que tenga que ver con esto, y no tiene absolutamente nada que ver, Ni Una Menos, con la ley de aborto, no tiene nada que ver, pero bueno, está permanentemente siendo mezclada en este tema y se utilizan, ¿no es cierto?, todo lo que se puede para meter este tema de la discusión de la ley de aborto. Hoy, reitero, va a tener tratamiento en comisiones. El argumento principal es que, bueno, el aborto libre, gratuito, va a evitar las muertes. Me quedé pensando en algo y hablaba hoy con funcionarios que me han provisto la información oficial, digamos, pero me quedé pensando cómo se mienten estos temas, ¿no? Porque los números oficiales dicen, por ejemplo, a mí me explicaron siempre de que, bueno, culpa de este tema, la gente que menos recursos tiene termina recurriendo a los abortos ilegales, y por este tema tenemos 500.000 muertes en la Argentina. Siempre hablamos de números grandilocuentes que nos asustan. Ahora, ¿cuáles son los números de Jujuy? Y no creo que Jujuy sea la provincia indicada como la única que ha hecho bien los deberes. Me parece que esto no es así. Pero la realidad indica que en el año 2017 en Jujuy, muertes por aborto hubo 0. No hubo ninguna muerte por aborto. En el 2016 hubo 1. En el 2015 hubo 3. En el 2014 1. 2013 0. 2012 1. 2011 7. Entonces, ¿cuál es el tema, digamos? ¿Y cómo se cambió esto? Cuando uno habla con las autoridades sanitarias, y reitero, cuando hablamos con las autoridades sanitarias actuales, estamos hablando de periodos donde no eran los actuales funcionarios, porque uno quiere decir, bueno, nos dicen esto porque capitalizan políticamente. No, estas estadísticas que están acá son de 2 gobiernos absolutamente distintos, digamos.
y demuestran claramente que cuando se trabaja en materia de prevención, cuando se trabaja en materia de educación sexual, cuando se avanzan con métodos profilácticos, cuando se hace una campaña concreta que tiene que ver con la aplicación de la ley, los resultados son estos, digamos, ¿no? Que son números totalmente distintos. O sea, del 2012 al 2017, tomando el quinquenio acá, hay 31 muertes, solamente 6, hablo de muertes maternas, solamente 6 son por causa del aborto. Y estamos hablando del 2012 al 2017, y reitero, estamos hablando de 2 gobiernos distintos. O sea, no es un tema donde este gobierno quiere esconder la cifra, porque acá estamos hablando de los números oficiales. El 2007 al 2011, 50 muertes, 18 solamente por aborto. 1998 al 2002, 43 muertes, solamente 43 por aborto. 67 muertes por aborto en 15 años. ¿Cuál es la problemática, digamos, que tenemos que discutir sí o sí, porque se nos muere toda la gente por los abortos clandestinos, si solamente tenemos 67 muertes en 15 años? Pero lo que es mejor es que en el último quinquenio, o sea, del 2002 al 2017 son solamente 6. Quiere decir que habla a las claras que la aplicación de los métodos de educación social, de profilaxis, de prevención, han rendido el efecto que buscamos y vamos en el camino adecuado. ¿Por qué esa es la única justificación por lo que hay que sacar una ley de esta naturaleza? Reitero, es una discusión difícil. Yo lo único que estoy haciendo es poner un elemento más en esta discusión, que es también poner un elemento que habla de cómo se nos miente permanentemente y se nos ponen cifras en la mesa que nada tiene que ver con la realidad. Permanentemente me han creado un concepto como que se mueren como moscas las mujeres que hacen los abortos clandestinos. Bueno, los números oficiales en absoluto dicen esto. Todo lo contrario. El año pasado, 0, concretamente. En lo que va de este año, 0. Entonces quiere decir que algo se está haciendo bien. Hay que sancionar una ley, lo dejo como una inquietud, el debate recién empieza, cada uno tiene su forma de pensar, la forma de pensar mía es absolutamente clara, estoy en contra, ¿no es cierto? Estoy en contra de la despenalización. O sea, esto lo quiero dejar absolutamente claro, digamos, o sea, yo si fuera legislador votaría en contra, quiero que la gente sepa, y creo que cada uno ya tenemos que entrar a fijar una posición. Me parece que el país necesita esto, una discusión abierta de este tema. Al instalar la discusión, bueno, la discutamos, pongamos los argumentos, digamos lo que cada uno piensa. Yo personalmente estoy en contra y respeto la opinión de cada uno. El jueves se hace la audiencia preliminar por el tema Pibes Villeros. En la audiencia preliminar es donde van todas las partes, donde cada uno va a expresar si está satisfecho, qué tiene, qué falta. Una vez que se sale de esta audiencia, si todos han, de alguna manera, digamos, ya han satisfecho todas las inquietudes y no hay más planteos que hacer, digamos, quedaría la vía abierta para que se fije la fecha para el inicio del juicio oral, digamos, ¿sí? Esto va a ser este jueves. Por supuesto que, como siempre pasa, llegó una notificación, una nota que se presenta al ministro de la Nación, a Bruj, de Derechos Humanos, y ya llegó a la provincia pidiendo, porque va a venir una embajada de 5 abogados, 2 de Canadá, 2 de Colombia, 1 de Estados Unidos, que representan a instituciones que honestamente no la voy a decir porque son siglas largas en inglés que me cuesta expresarle y usted no la va a entender. Pero de nuevo caemos a lo mismo, ¿no? Aníbal Ibarra moviliza este tipo de temas, otro circo de nuevo, vamos a vivir los jujeños, digamos, los derechos humanos de nuevo a discutirlo acá. No hay derechos humanos en Venezuela, no le escucho decir nada, pero de nuevo vamos a vivir este circo, digamos, ¿no? En algún momento se habló de que eran representantes de la ONU, para nada, son de organismos de estos que andan en el orden nacional, que no sé, capaz que vienen a viaticar bien y a conocer nuestra quebrada, pero la realidad es que de nuevo los jujeños volvemos con este tema. Cada vez que tenemos tema de esto, tenemos que volver a hablarlo, pero bueno, estar acá. Un comentario quiero hacer de algo que pasó la semana pasada, que tiene que ver con las antenas de telefonía. Nos hemos quejado mucho la vez pasada, pero en la localidad de Güemes pasa lo mismo, en Campo Quijano, y está pasando también en Orán, pero hay una ordenanza. Güemes, por ejemplo, tiene una ordenanza, la 299 del 2010, que prohíbe la existencia de antenas a menos de 500 metros donde exista algún tipo de urbanización. En una palabra, usted pone hoy la antena acá, Güemes va creciendo, hay que sacarla después. O sea, en la medida que crezca hay que llevársela, porque la ordenanza dice no menos de 500 metros, ¿sí? Güemes tiene una antena que está autorizada en el 2009. Esta ordenanza del 2010, sin embargo, una jueza federal lo dijo, hay que sacarla, hay que desarmarla y sacarla. La pregunta que se hace Movistar, y por eso va hasta la Corte, es, bueno, ¿cómo vamos a dar el servicio? O sea, alguien tiene que entender que un servicio básico como el de telefonía se pierde. Ahora,
realmente no se entiende esto. Los estudios que están acreditados en el expediente, ningún estudio habla de que genera cáncer, de que produce daño a la salud. No hay hasta ahora ningún estudio serio que pueda demostrar esto. Pero sin embargo avanzamos peligrosamente con medidas judiciales que se toman abiertamente por la presión de ciertos grupos, donde, claro, ¿cómo van a dar servicio de telefonía? Si hoy se desarma, el simple hecho de llevarla a 500 metros de una urbanización ya hace que mucha gente de esa urbanización no tenga el servicio. Ahora, cuando sigan haciendo barrios como hacen, ¿cómo hacemos? O sea, son normas de cumplimiento realmente imposibles. Ojo, Jujuy tiene pendiente temas de esto, ¿no? Jujuy tiene pendiente temas de esto que están para resolución de la Corte, pero bueno, no se termina de entender cómo se soluciona este tema. Un último comentario. Fue desplazado Rajoy de la presidencia en España, ¿sí? Está en mano ahora de un socialista, Pedro Sánchez, pero quiero quedarme con dos conceptos. Ha sido un honor haber sido presidente. Felicito al socialista Pedro Sánchez. Palabras de Rajoy cuando entregaba el poder, fue por una moción de censura, fue desplazado, tiene que ver con un hecho de corrupción. Dejo una España mejor que antes, Dios quiera que ustedes puedan decir lo mismo. Palabras de Rajoy cuando se iba. Nosotros, en un traslado del poder democrático, nadie discutió las elecciones, no hemos logrado ni siquiera que un presidente le entregue la banda al otro, ni siquiera que asista. Realmente, ¿cuánto nos falta de un espíritu democrático valedero, no? Lo dejo como una inquietud. Vamos a la pausa. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Muy bien, amigos, volvemos al aire, segundo bloque del programa. Estamos acompañados en este bloque por gente del Colegio de Abogados. Está con nosotros su presidente, Fernando Zulueta, y el doctor Arturo Fister Puig. Gracias por venir. Gracias, Alberto, por la invitación. Bueno, para hablar un poco del colegio, ¿no? De la actividad del colegio, de los lugares donde participa, digamos, ¿sí? Yo quisiera empezar por algo que hoy está muy en boga y que, bueno, estaba leyendo ahí que el colegio ha cerrado algún tipo de acuerdo de esto y que tiene que ver con el patrocinio gratuito en aquellos casos de violencia de género, en algo que está tan en boga hoy y donde la gente realmente, ¿no? Me parece que ayuda mucho a que estas cosas sucedan, la falta de conocimiento, no saber a dónde recurrir. Me parece que en esto la tarea de ustedes puede llegar a ser muy importante. Sí, el colegio se propuso participar en estas cuestiones. A lo largo de la historia del colegio no ha habido muchas experiencias como estas de patrocinio gratuito. El Ministerio de Justicia de la Nación nos convocó. Así que, bueno, armamos un reglamento, ellos organizan también los casos, son los que detectan los casos de personas que tienen alta vulnerabilidad, que no podrían recurrir a un abogado. Entonces hemos armado un listado de quienes se anotaron voluntariamente en el colegio, con ciertos requisitos, por supuesto, cuidando siempre la idoneidad y la cierta experiencia en casos de familia, salud y violencia de género. Así que hemos ya enviado ese listado y estamos a la espera que nos asignen el primer caso. Se suponía que nos iban a asignar algo así como 150 casos este año. No creo que ya por la época avanzada del año que lleguemos, pero bueno, estamos ansiosos con empezar esta tarea que creo que va a redundar en beneficio de la sociedad, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de los matriculados, Hugo? ¿Se anotaron muchos? Tenemos un montón de inscriptos, no me acuerdo el número exacto hoy, pero son más de 60 inscriptos en un listado bastante amplio, así que fue buena la convocatoria. A ese matriculado se le paga un arancel inicial que lo paga el colegio a través de una plata que nos dio el ministerio para el programa. Hemos abierto una cuenta especial destinada a estos fines y bueno, y después cada matriculado se hace cargo de ese caso, sale de la lista y la lista sigue rotando y es por sorteo. Una apreciación personal. Yo recién decía en mi comentario, casualmente me da la sensación de que más hemos visibilizado esto, hemos hablado del tema y es como que crece el tema. ¿Tiene que ver que aparezca en la prensa más, que sucedan más casos? ¿O es que realmente nos estamos enterando hoy y no nos enteramos? Estoy pidiendo una opinión personal, ¿no? Yo creo que no hay nada que... Nadie puede tener un sustento, digamos, científico de esto que estoy diciendo. Yo creo que es más lo segundo, que la gente se está animando, el tema se ha visibilizado y me parece que antes existía y estaba un poco oculto, solapado, y hoy realmente se está hablando de esto, hay juzgados especializados,
como te digo, hay un programa destinado a esto también, a la protección de las víctimas de violencia de género. Me parece que el problema estaba un poco oculto, ¿no? ¿Coincidís, Arturo? Sí, coincido y creo que las estadísticas que lleva la Fiscalía, particularmente en alguna charla que tuvimos del tribunal, también hicimos la misma pregunta a los que tienen que ver con esto, digamos. Y la respuesta es que hay más denuncias, a punto tal que, bueno, se está generando hasta una problemática complementaria porque no hay dónde alojar a los que están denunciados. Claro. Así que es toda una historia, ¿no? Yo me quedaba pensando porque hubo un hecho que fue característico de violencia de género cuando el baterista de Callejero, digamos, quemó a la mujer. Y es como que después aparecieron, no sé, 20 casos iguales, digamos. Es decir, ¿qué es lo que pasa? O sea, es como que se visibiliza esto. Nosotros, por ejemplo, en los casos de suicidio, no acostumbramos a sacarlo. Acá no va a haber difusión del suicidio, porque nos dicen los profesionales de que cuando vos lo sacás pareciera ser que incita a la gente que tiene una propensión a esto a hacerlo. Entonces, en la medida en que vos más en la prensa lo sacás, es peor, digamos. Por eso a mí me surge esta duda, ¿no? Es un tema difícil, pero indudablemente que yo creo que lo que pasa es que, como dicen ustedes, ahora hay algo que se está haciendo visible y particularmente en Jujuy, es mi opinión, ¿no? Es decir, también tenemos un problema cultural. Es decir, nosotros tenemos una situación particularmente especial, digamos, donde el tema del machismo y demás siempre ha estado... Parece que es del norteño, ¿no? Porque Salta es la que más, casos tiene. Por eso digo, no es un tema a minimizar, digamos, ¿no? La gente que necesite recurrir por este servicio, digamos, ¿qué tiene que hacer? Hay una oficina del Ministerio de Justicia de la Nación en calle Independencia y hay algún otro punto más. El doctor Meriles es el encargado de la oficina en Jujuy, así que bueno, tienen que recurrir ahí para que ellos hagan la evaluación del caso y la posterior asignación al colegio para que nosotros le asignemos un profesional. ¿Y eso qué se hace por sorteo, digamos? Se hace por sorteo, vamos a tener el listado cuando nos asignen el caso del listado que ya tenemos de estos 50, 60 profesionales, vamos a hacer un sorteo, se le asigna, vamos a firmar un convenio individual con cada abogado de responsabilidad para que tome el caso hasta el final. Se le abona al abogado y el abogado después para la persona es gratuita la asistencia. Y me dijiste también que no es solamente en violencia de género, digamos. Es en salud y en familia. Correcto. No habla de salud, que es exigir los derechos vulnerados, algún amparo que se pueda necesitar para que acceda a las prestaciones de una obra social o cuestiones de ese tipo. Correcto. Cambiemos de tema. El Colegio de Abogados es una de las patas, si se me permite la expresión, que trabaja en este tema de selección de jueces. Algo inédito para nosotros, digamos, porque bueno, se empezó a aplicar hace no mucho tiempo en Jujuy. Creo que vos, Arturo, específicamente estás, ¿no es cierto?, en esta comisión. ¿Qué evaluación hacés, digamos, de este trayecto que hemos empezado, que debe haber tenido muchos errores y muchos defectos y que se van corrigiendo, sin duda, ¿no? Mira, yo creo que el resultado es altamente gratificante, te diría, en lo personal y muy positivo para Jujuy. Esta iniciativa, digamos, que logró concretarse a través de la creación del Tribunal de Evaluación y la autolimitación que se han impuesto los otros poderes del Estado, porque vos sabés que la Constitución establecía mayor discrecionalidad para la designación de los jueces y funcionarios. Esto le está poniendo de alguna manera un límite a las facultades discrecionales, sobre todo a las que tenía el Poder Judicial, que era el que proponía la terna, a la que después se tenían que ajustar los otros poderes. Bueno, con muy buen criterio y muy buen tino, se dictó esta ley que le posibilitó al Superior Tribunal designar un tribunal de evaluación para que le eleve a su vez la propuesta que va a ser suya
eventualmente el Superior Tribunal y remitirla al Ejecutivo. Yo creo que el sistema está funcionando muy bien. Y digo muy bien y lo digo más allá de que sea, de no pasar por falsa modestia, digamos, ¿no? Porque uno es integrante de esta estructura que está funcionando. Pero empezamos desde cero en Jujuy y te puedo asegurar que hoy, porque somos partícipes somos miembros y estamos dentro del comité ejecutivo de la Federación Argentina de Colegios, de tribunales, digamos, de consejos de la magistratura, la FOFECMA. Y cuando nos han conocido, han visto, nosotros nos hemos nutrido bastante de la experiencia de otros tribunales. Hemos replicado algunas cosas, hemos puesto lo nuestro, porque como te decía, empezamos de cero, o de menos cero, porque había que trabajar en todo, ustedes hicieron una parte, y en estos 2 años la verdad que el resultado ha sido altamente positivo. ¿Tenés una aproximación de cuántos casos se han designado? Alguna idea tengo. Nosotros tenemos 16 designaciones en estos 2 años. Tenemos hechas o efectivizadas, digamos, a través del Ejecutivo, 16 designaciones. Hay 7 ternas que están elevadas, además hay 7 ternas que están elevadas al Poder Ejecutivo para la designación, que están todavía pendientes. Suponemos que en estos días va a haber novedades sobre esto. Y tenemos 8 concursos más que están en trámite. Todo esto hace un total más o menos de 57 cargos que están, digamos, Me pasa que había un hueco grande en la justicia, ¿no? Hay un hueco grande y va a continuar, digamos, se van en las convocatorias porque estamos dosificando en función de las necesidades del poder judicial para ver a qué prioridades hay que darle. Porque se están sumando los ministerios, ahora los 2 ministerios, tanto el de la acusación como el de la defensa civil, así que también en todos lados hay que cubrir necesidades. Se ha jubilado gente, en estos 2 años se ha jubilado bastante gente, así que se han creado nuevos cargos. Lo integra gente de la oposición y el otro día me tocó hablar con Alberto Matuc y lo defiende, digamos, Alberto Matuc al tema, digamos, así que lo es. integra. Y esto, bueno, sí, habla bien, digamos, de que el sistema está funcionando. Está funcionando realmente, y no solamente, lo que te puedo transmitir es que no solamente sirve esto para la designación de magistrados o funcionarios. Este es un ámbito que se ha generado que es muy interesante y ojalá que en el futuro se siga cultivando eso. Es un ámbito en el que están participando 5 estamentos. Está el colegio que tienen que ver con la justicia, digamos. Está el colegio de abogados, el colegio de magistrados, el Poder Judicial, que lo preside. Está la legislatura con la mayoría, un representante por la mayoría, uno por la minoría. Y está el Poder Ejecutivo, está nada menos que el secretario de Justicia integrando nuestro tribunal. Entonces, a la vez, cuando vos receptas de los postulantes, de los aspirantes, que unos son abogados, otros son jueces, otros son funcionarios del mismo poder que quieren mejorar en su carrera, y vos puedes conversar con ellos y receptar las inquietudes auténticamente y ver las necesidades, vos podés generar propuestas, proyectos, ideas, de todo esto puede surgir algo. Dentro de eso alguna idea ya ha surgido y que estamos trabajando y vamos a ver si se puede llegar a concretar, hay que hablarlo también con el Superior Tribunal, pero es un análisis, un trabajo de investigación que se haría a través de la universidad, que lo estamos impulsando, para evaluar cuál es la situación en la que se encuentra actualmente el Poder Judicial. Tanto en cantidad de causas, porque uno escucha por ahí que se han multiplicado, y tienen razón, se ha multiplicado la población y los tribunales siguen siendo más o menos los mismos en los últimos 15 o 20 años. Estoy hablando de 15 o 20 años.
Entonces tenés que ver qué recursos humanos cuentan, qué infraestructura cuenta, porque muchas veces se hace leña, digamos, de algo que no se conoce exactamente. Entonces esto permitiría mejorar la toma de decisiones, porque decir, bueno, ¿dónde están las prioridades? Así que, como te digo, es un ámbito muy interesante el que se ha generado. ¿Cuántas provincias tienen este Tribunal Evaluador? Mirá, Jujuy era una de las pocas que no tenía. Con eso te puedo decir que todo el resto. Creo que había 2 que no tenían. Claro, tenían, sí. Tengo que hacer una pausa, digamos. Pero cuando volvamos, te quiero preguntar algunas cosas que tienen que ver con lo académico, en qué está trabajando el colegio en esto, y no tiene que ver con lo académico, pero otro día charlaba con el ministro de Turismo de un torneo de fútbol que se va a hacer acá, la importancia que tiene para Jujuy, la importancia que tiene esto, porque bueno, va a mover hotelería y todo, pero hablamos en minuto nomás, nos vamos a una pequeña pausa. En todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti. Muy bien, amigos, volvemos al aire, último bloque del programa. Nos habíamos ido con una pregunta, ¿no?, que tiene que ver con la actividad académica y que tiene que ver con algo que no es académico, pero para Jujuy es muy importante, ni más ni menos que la Olimpiada de los Abogados. No, torneo de fútbol, no es Olimpiada. Sí, torneo de fútbol. Contame un poco qué están haciendo en materia académica. Bien, bueno, en materia académica tenemos en este momento 5 diplomaturas en el colegio, más allá de otros cursos y actividades más chicas. Estamos por lanzar una de Derecho Administrativo con un convenio que hemos hecho con la Universidad Austral. Tenemos mucha expectativa, son 12 módulos, el método del caso de la Universidad Austral, en donde hay una primera parte que es una clase teórica y luego se dividen en grupos para el tratamiento de casos concretos. Esta era una deuda pendiente que teníamos porque hace unos cuantos años que en Derecho Administrativo no se dictaba una diplomatura de este nivel, porque además, según nos dijeron del Austral, si el año que viene reunimos 30 o 40 postulantes más, puede haber un segundo tramo que uno obtenga el título de magíster, lo cual sería muy bueno para Jujuy hacerlo desde el colegio y sin la necesidad de viajar de los matriculados. Ahí tenemos actualmente 80 preinscriptos ya. Y bueno, el cupo será de 96, ya nos dijo la universidad, así que los convocamos a los colegas para que se inscriban. Después hay una diplomatura de Derecho Colectivo del Trabajo, una diplomatura en Derecho Penal, otra organizada junto con el Colegio de Escribanos en Familia y Sucesiones. Así que bueno, tenemos una oferta bastante amplia en materia académica. Y organizando un torneo de fútbol. Y bueno, emprendimos esto, fue la inquietud de algunos colegas que juegan al fútbol de hace muchos años. Desde la época de la doctora Isolda Calcina, que Jujuy no es sede del Campeonato Argentino de Fútbol. Y la verdad que el desafío era grande porque competíamos con Córdoba y Lomas de Zamora en el último campeonato que se hizo en Rosario, así que llevamos la postulación y bueno, también obtuvimos el apoyo del gobierno a través del Ministerio de Turismo y bueno, le ganamos la pulseada. Digamos, es que la importancia que tiene para Jujuy, porque estamos hablando de 1.800 personas que pueden llegar a venir, 1.600, 1.500. O 3.000. Estamos hablando de 5 o 6 días. Sí. O sea, la importancia que tiene turísticamente para Jujuy, porque aparte esto se hace siempre a contratemporada. Estos torneos no se organizan cuando la plaza hotelera está colmada. Exacto. Se hacen cuando realmente son épocas de baja, digamos, ¿sí? O sea, Jujuy va a tener en estos meses, digamos, va a tener también las Olimpiadas de Libuj, donde 1.100 personas van a converger en Jujuy 6 días. Esto es fundamental. Sí, la plaza se renueva muchísimo. Tiene una importancia turística muy grande. Es enorme y bueno, ya estamos en la organización, convocamos también a todos los colegas que quieran formar parte de la comisión organizadora, que ya está trabajando, pidiendo las canchas, viendo las distintas sedes y la logística, por supuesto que es muy grande. Así que, bueno, en eso estamos, con entusiasmo organizándolo para tener un buen campeonato. Me decías que quería hacer una aclaración de algo que sí, el doctor dijo. Digamos, agregar que Arturo decía que a raíz de este trabajo que vienen haciendo ellos se han gestado cosas. Bueno, una de ellas es que entre ambos colegios, abogados y magistrados, se está trabajando en un proyecto, ya está prácticamente para presentarse, en un proyecto
para el ingreso al Poder Judicial y el ascenso de funcionarios. Así como ya está lo de los jueces, creemos que también los funcionarios deben rendir un concurso para determinar su idoneidad para el cargo y también el ascenso. Así que con la colaboración de Arturo también hemos armado un reglamento que seguramente en breve se lo estaremos presentando al Superior Tribunal de Justicia para que nos dé su opinión, porque ellos son los que tienen que motorizar la idea. Hay una expansión grande, ¿no?, del Poder Judicial, ha abierto en otros lugares, la creación del centro de San Pedro, que se consolida, que le desma. O sea, se está, me parece, avanzando en la infraestructura como nunca se había hecho también, ¿no? Así es, no hay duda. Creo que esto es también importante porque una buena administración de justicia tiene que ver con esto también. Sí. He visto muchos presidentes de colegios de abogados y colegios quejarse de esto, ¿no?, de la falta de jueces, la no cobertura de cargo, cómo va en contra de la buena administración de justicia. Sí, por supuesto. Sí, sí. Hemos tenido tribunales completos que han estado absolutamente irregulares. En San Pedro pasaba eso, las causas tenían una demora escandalosa. No, en eso se ve una firme determinación de abordar la problemática. Lo que pasa es que no es de fácil resolución porque la situación estaba, realmente uno lo advertía, lo ha podido advertir a través de esta práctica, digamos, para la designación. Estaba en una situación de crisis, verdaderamente crisis institucional. Y es polémico tal vez lo que voy a decir, pero esta falta de cobertura de cargo iba en desmedro de los propios jueces, que muchos estaban con partes médicos, producto del exceso, ¿no? Sí, o sea, sí. hemos caído en un círculo vicioso muy complicado. Era humanamente imposible atender 3 vocalías o 2 o 3 juzgados de primera instancia muchas veces. Le agradezco mucho la visita. Bueno, gracias por la invitación. Al contrario, muy agradecido por darnos la oportunidad de hacer también visible algo que por ahí no es tan visible y que seguramente en el caso del Tribunal de Evaluación va a ser objeto de críticas. Pero como yo digo, bueno, serán los dolores de parto, es algo que están haciendo, es algo que está creciendo, que es perfectible, de hecho que es perfectible, pero que te puedo asegurar, primero, que hay un grupo humano serio trabajando, y trabajando gratuitamente, digamos, disponiendo de bastante de su tiempo para poder sacar esta idea o este proyecto, digamos, ¿no?, es impulsado por el gobernador en su momento. Y que no estamos lejos de lo que están, y creo que estamos bastante mejor que muchos otros tribunales de evaluación del país. Por eso se nos ha dado un lugar, una posición de privilegio, si se quiere, dentro del Comité Ejecutivo de la Federación. Así que muchas gracias por esta invitación. Gracias. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes, cuando nos convoque una vez más acá para una jornada más de Sin Límites. Ya sabe, este programa usted lo puede ver el día viernes a las 20 horas también en su repetición en la frecuencia 4. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos.